Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto poder saludarle y saber que se continúa con la programación de TN23 y como cada semana ha llegado el momento de presentarle este programa Por su Salud, en donde nos dedicamos a brindarle recomendaciones y consejos para que usted mejore su salud y la de sus seres queridos. Sea bienvenido y en esta ocasión tocaremos un tema muy importante sobre el trasplante de córnea junto a la doctora Ingrid Dors. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Bien, gracias. Bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenida al programa, pero para empezar a hablar acerca del trasplante de córnea, es importante decirle al televidente qué es la córnea. Bueno, la córnea es un lente que todos tenemos en el ojo, es un lente natural con el que todos nacemos, sumamente importante para la visión. Regularmente no la vemos porque lo que nosotros vemos cuando vemos a otra persona es el iris, ¿verdad? Es lo de color, entonces se nos pasa desapercibido lo que es la córnea, pero si la córnea estuviera opaca o tuviera alguna cicatrización o como las personas le llaman muchas veces nube, ¿verdad? No veríamos lo que es de color, que es lo que está atrás, es como un vidrio de un reloj, que vemos las agujas del reloj, vemos los números, pero no le prestamos atención al vidrio, ¿verdad? Pero la córnea está situada justo delante del iris y es importantísima para la visión. ¿Cuál es la función entonces, podría decir? Entonces la función, bueno, en primer lugar debe ser una córnea transparente y la función es dar una calidad óptica al ojo, o sea, es el primer lente, la primera superficie por donde entran las imágenes, ¿verdad? Los estímulos luminosos al ojo, entonces es parte de un sistema óptico casi perfecto, digamos, que hay en el ojo. Bueno, y sabemos que cada día, cada año, la tecnología ayuda grandemente a la medicina. Entonces, contamos con el trasplante de córnea. ¿Esto se realiza en nuestro país o solamente en el extranjero? No, sí se realiza, ya hace bastantes años que se está realizando. Obviamente el procedimiento ha ido sufriendo modificaciones, pero sí ya hace muchos años que se realiza y nosotros en el Hospital Rodolfo Robles pues también lo estamos realizando, ¿verdad? Es uno de los procedimientos de los que más se realiza. ¿En qué consiste el trasplante? El trasplante de córnea es prácticamente como en todo trasplante, ¿verdad? Debe existir un donante y un receptor. El receptor pues es el paciente, ¿verdad? A quien le vamos a quitar la córnea que está dañada, ya sea por una infección que dejó una cicatriz, por un trauma que también deja cicatriz o irregularidades, o por algún daño congénito con el que haya nacido el paciente, se debe retirar esa córnea que está dañada y en forma de círculo, digamos, es como un botón que se retira y se coloca un tejido de una persona donante. El donante en este caso, a excepción de muchos otros trasplantes, debe ser de un donante que ya falleció, ¿verdad? No le podemos quitar una córnea a una persona que está viva, sino que solamente un donante, en este caso el donante debe ser ya fallecido. Entonces esa córnea sana ya se le coloca al paciente a través de varios puntos y suturas, ¿verdad?, que hay que colocar. Ajá. ¿Qué tan difícil es contar con personas donantes? Porque sabemos que la familia tiene que estar de acuerdo del fallecido para poder donar. ¿Qué tan difícil es poder adquirir estas donaciones? Bueno, la verdad es que aquí en Guatemala ese es un proceso todavía. De hecho, se puede autorizar, los familiares lo pueden autorizar, pero específicamente hablando de lo que es el trasplante de córnea, nosotros en Guatemala todavía no contamos con lo que es un banco de ojos, de córneas y esclera, ¿verdad? La Asociación Guatemalteca de Oftalmología actualmente está haciendo todo ese trámite y pues ya han avanzado bastante, pero sí tenemos esa gran limitante. O sea, aquí en Guatemala no hay un banco donde se puedan almacenar estas córneas. Entonces, realmente cuando necesitamos hacer un trasplante, el tejido viene de bancos de afuera, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, en el hospital tenemos el contacto con un banco de ojos del Club de Leones, que está ubicado en Miami, y a través de ellos tienen contacto con otros bancos y a través de ellos es que nosotros recibimos las córneas que utilizamos. ¿Existe alguna situación en la que no sean compatibles o en todos los casos La verdad es de que la córnea en la mayoría de casos, en eso no existe riesgo de que no haya compatibilidad. En primer lugar porque la córnea es lo que se llama avascular, es decir, no hay vasos sanguíneos. Entonces, como en la sangre es donde está contenido todo lo que es el sistema de defensa y todo lo que, si entra algo extraño en nuestro cuerpo, las células que están en la sangre lo reconocen. Entonces, pero a nivel de la córnea no hay vasos sanguíneos, entonces ese riesgo de que detecte nuestro cuerpo, detecte de que esto es algo no compatible o que sea algo extraño, el riesgo es bastante bajo,
¿verdad? Sí se le hacen diferentes pruebas al tejido, bastantes pruebas, principalmente pruebas para ver que el tejido realmente esté apto y sano, ¿verdad? Que en primer lugar, pues no se escoge un paciente que tenga alguna infección, ¿verdad? Que haya muerto de algún problema infeccioso. Pero aparte de eso, se le hacen diferentes pruebas al tejido para estar seguros de que el tejido es seguro. ¿En qué casos o qué tipo de enfermedades son las que se ven afectada la córnea? Bueno, puede ser por infecciones, ¿verdad? Principalmente lo que más creo que se ve es en usuarios de lentes de contacto. Cuando no tienen los cuidados debidos, se dejan el lente de contacto por mucho tiempo o no los limpian con el líquido que debe ser, bueno, ellos están en más riesgo de padecer, por ejemplo, lo que son úlceras corneales. Entonces, las úlceras regularmente pues, pueden salir adelante, pero en los casos donde avanzan bastante pueden dejar cicatrización. Entonces, una de las causas puede ser infección. Otra, como ya le había mencionado, trauma, ¿verdad? A veces accidentes automovilísticos o algún tipo de trauma, o incluso hemos visto nosotros pacientes en el hospital que cuando se destapaban antes mucho las gaseosas así con abrelata, ¿verdad? Que venían con la tapita así de metal, a veces por la misma presión, eso reviraba, o sea, accidentes hay de diferentes tipos, ¿verdad? Entonces, todo lo que sea infeccioso, traumático, congénito, ¿verdad? Pueden haber defectos a nivel de la córnea. ¿Qué cuidados debe tener el paciente antes de realizar la cirugía y después? Pues los cuidados en general, básicamente, principalmente es cuando ha habido algún proceso infeccioso, específicamente, digamos, herpes. Hay algunas infecciones por herpes simple que pueden afectar la córnea y en ese caso sí el principal responsable pues es el médico que la está tratando o que está tratando al paciente, porque en esos casos, por ejemplo, sí deben de tener algún tratamiento previo con algún antiviral antes de hacer el trasplante, para evitar que el virus se reactive, ¿verdad? Antes y después del procedimiento, específicamente en esos casos. Y posteriormente, si ha habido algún proceso inflamatorio en el ojo, pues también deben de tener un tratamiento antiinflamatorio, perdón, antes del tratamiento. Y posterior al trasplante, pues son una serie de cuidados, ¿verdad? Casi como cualquier cirugía de ojos, deben evitar hacer fuerzas, deben cumplir al pie de la letra con los medicamentos, deben estar alerta, específicamente en este tipo de trasplante, a cualquier molestia que pudieran tener como sensación de basura, dolor o que la visión la notan un poquito borrosa o que les molesta la luz, cosas tan sencillas, pero eso pudiera ser un signo de que el cuerpo está rechazando el trasplante. Entonces sí es importantísimo educar bien al paciente, explicarle todas esas cosas que pudiera sentir, ¿verdad? Para que en cualquier momento que sintiera algo así como se le explicó, pues que acuda a su oftalmólogo, ¿verdad? Bueno, y si el paciente en ese caso no sigue las instrucciones, ¿cuáles son las complicaciones que afrontaría? Bueno, principalmente si se está dando un rechazo, el rechazo lo que significa es que la córnea que estaba transparente se pone opaca, entonces pierde la visión el paciente. Por eso es tan importante la córnea. La córnea debe ser completamente transparente y tiene ciertas características tan especiales que la hacen ser importante. Entonces, un rechazo, si no se detecta, si no se trata a tiempo, o una infección a nivel del trasplante, eso conlleva a una opacidad y definitivamente los resultados visuales van a ser malos, ¿verdad? Entonces, ahí mismo respondería usted la pregunta que si existe algún riesgo de contraer alguna enfermedad en el ojo al realizarse un trasplante de córnea, por ser un tejido donado y que pertenece a otra persona. Es lo que usted me preguntaba, ¿verdad? Sí, realmente el riesgo de contraer una enfermedad por ser tejido de alguien más no existe. Como le digo, se hacen varias pruebas, ¿verdad? De todo lo que sea infeccioso, entonces se asegura de que el tejido sea sano y que sea apto para trasplantarlo. ¿Esta cirugía ustedes la realizan a las personas no importando la edad? No importa la edad. Realmente, como le decía, hay defectos congénitos, entonces hay desde niños muy chiquititos de meses o más de años, ¿verdad? Los primeros años ya se les puede hacer un trasplante dependiendo cuál sea la enfermedad, ¿verdad? Pero si no importa la edad, pueden ser personas ya mayores también de tercera edad, eso no. Pero con los niños me imagino que es más complicado trabajar este tipo de trasplante o utilizan alguna
anestesia Bueno, con los niños debe ser anestesia general. Ya solo el hecho de usar anestesia general conlleva ciertos riesgos, pero específicamente en relación al trasplante sí hay un poquito más de riesgo de rechazo porque los niños reaccionan un poco más, su sistema inmunológico, su sistema de defensa como que está más alerta, ¿verdad? Entonces sí existe un riesgo aumentado de que haya un rechazo por parte del paciente. Bueno, usted como profesional y la experiencia que lleva en este hospital, ¿se ha dado cuenta que los casos existen más en mujeres o en hombres? La verdad es de que quizá puede ser más frecuente en hombres, si la causa es de tipo traumática, pero vemos tanto hombres como mujeres. De verdad se ven de los dos casos, porque eso no se inclina mucho por un sexo. Pues como hay diferentes causas, ¿verdad? Bueno, si el paciente le realizan el trasplante de córnea por alguna enfermedad, ¿qué posibilidades hay porque la vuelva a contraer si es que lleva el mismo estilo de vida? Lo que pasa es de que como hay diferentes causas, ¿verdad? Hay algunas enfermedades que sí se pueden resolver por completo, hay algunas que no, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, uno de los que tiene mejor pronóstico es el queratocono, ¿verdad? Pacientes regularmente jóvenes, media vez uno hace el trasplante, la enfermedad queda eliminada. Pero hay otras enfermedades como distrofias corneales, se les llama, que estas lamentablemente sí pueden recidivar, es decir que a pesar de que se les pone una córnea sana, aproximadamente a los 5 años es lo que está descrito que puede volver a aparecer. Las distrofias son opacidades a nivel de la córnea que obviamente quitan calidad visual y sí está descrito que las distrofias pueden volver a aparecer en una córnea sana. Usted nos indicaba, doctora, que las córneas que se utilizan para los trasplantes son traídas desde Miami. ¿Eso significa que son costos elevados? Pues la verdad es de que el tejido en sí no tiene ningún costo, ¿verdad? Es un tejido donado. Lo que sí tiene costo sí es el traslado, todo lo que conlleva el mantenimiento del banco de ojos, ¿verdad? El transporte, porque es un transporte y un medio especial. Entonces sí, todo eso conlleva ciertos gastos que pues sí se tienen que cubrir, ¿verdad? Pero el tejido en sí no tiene un costo. ¿Y el trabajo que realizan en el hospital? ¿Tiene un costo? Pregunta. Sí. Sí, el hospital realmente tiene diferentes cuotas, ¿verdad? Se hace una evaluación socioeconómica y se establece el costo para el paciente, pero sí tiene un costo el procedimiento. ¿Qué pronóstico médico ya antes de ir a corte en general tienen los pacientes que se realizan ese trasplante de córnea? En general, de todos los trasplantes que se realizan en nuestro cuerpo, es de los que tienen mejor pronóstico. Por lo que le mencionaba que no hay vasos sanguíneos en la mayoría de casos. El hecho de que hayan vasos sanguíneos por algún insulto previo que haya habido en el ojo, eso sí nos pone más en riesgo de que el pronóstico no sea tan favorable. Pero en general es de los que mejor pronóstico tiene de todos los trasplantes que se hacen en nuestro cuerpo. Ok, excelente, gracias doctora por esa respuesta. Hacemos una pausa, quédese en sintonía de TN23 porque enseguida regresaremos con más información acerca de este interesante tema aquí en Por Su Salud, el trasplante de córnea junto a la doctora Ingrid Dors. Ella es jefa del segmento del Hospital Rodolfo Robles. Qué bueno saber que continúa con la información de TN23. Le damos la más cordial bienvenida a este segundo bloque de este programa Por Su Salud, en donde estamos tocando un tema muy interesante para todas las personas, y es que estamos resolviendo dudas acerca del trasplante de córnea junto a la doctora Ingrid Dors del Hospital Rodolfo Robles. Le recordamos a usted, estimado televidente, que estamos en las redes sociales. En Facebook nos encuentra como TN Espacio 23 y en Twitter como @TN23 Noticias. Doctora, le queremos comentar que existen preguntas de parte de los amigos televidentes y vamos a conocerlas. Doctora, quiero saber qué riesgo correría mi ojo con el trasplante de córnea. Mi pregunta es si a un niño se le puede dar un trasplante de córnea. Bueno, en relación a la primera pregunta, ¿qué riesgos corre mi ojo? Bueno, la verdad es de que como con cualquier cirugía de ojos, existe un riesgo principalmente de que haya alguna infección.
no es lo más frecuente, ¿verdad? Se toman todas las medidas necesarias para que esto no sea así, pero lamentablemente a pesar de eso podría darse, que quizás sea lo más temible en cuestión de complicaciones más inmediatas, ¿verdad? Inmediatas después de la cirugía. Pero como le digo, no es lo más frecuente. Y luego, pues, en relación al trasplante de córnea específicamente, otro riesgo sería que el cuerpo lo rechace, pero eso también es cuestión de darle seguimiento, ¿verdad? Sí, como le decía, en el trasplante de córnea el riesgo de rechazo es mucho menor que con otros trasplantes que se hacen. Ahora, si ya es un segundo trasplante, sí el riesgo se incrementa de que haya un rechazo, ¿verdad? Pero con el primer trasplante generalmente el pronóstico es bastante bueno. ¿Y después de la cirugía le dejan como medicamento algunas gotitas o algunos lentes en especial para utilizar? Pues lentes no, lentes, anteojos no, solamente más que todos medicamentos, gotas, básicamente gotas y tal vez en algunos casos medicamentos tomados. Bueno, entonces, doctora, nos respondería la siguiente pregunta, la que indicaba el caballero que decía si a los niños. Si a los niños se les puede hacer un trasplante, también se les puede hacer. Eso no, la edad realmente no es un inconveniente. Sí, así como nos indicaba al principio del programa, que no existe edad en la que usted como doctora puede decir, bueno, a ellos sí y a él no, sino es en general. Sí. Bueno, conozcamos las siguientes preguntas. Yo quisiera saber, en un trasplante de córneas, ¿en qué momento pueden quitar los puntos? Después de una operación de córnea, ¿será que se puede usar lentes? Bueno, a la primera pregunta, ¿en qué momento se retiran los puntos? Es una buena pregunta porque específicamente con el trasplante de córnea hay diferentes técnicas, ¿verdad? Pero una de las técnicas se utilizan bastantes puntos, casi 16 o 18 puntos. Entonces, todos esos puntos se deben dejar, por lo menos está descrito que de 3 a 6 meses uno puede ya empezar a retirarlos, ¿verdad? Según sea la necesidad. Los puntos lo que hacen es de que generan cierta irregularidad en la córnea muchas veces, entonces lo que uno hace a través de retirando los puntos es tratar de regularizar la forma de la córnea nuevamente. Entonces, sí se debe esperar por lo menos de 3 a 6 meses para empezar a retirarlos. 6 meses aproximadamente. Aproximadamente, sí. Bueno, y la señora preguntaba si se puede utilizar lentes después de la operación. Sí, se puede. De hecho, en la mayoría de casos queda cierta graduación, entonces sí es necesario utilizar ya sea lente de contacto para tratar eso o anteojos, cualquiera de las dos opciones. Bueno, en el corte yo le preguntaba, doctora, si existe la posibilidad de que una persona no vidente pueda someterse a esta cirugía y tener el resultado de devolverle su vista. La verdad es que sí, sí se puede hacer el intento. Muchas veces tal vez se quedan sin ya no intentarlo, ¿verdad? O sin consultar. Pero la verdad es de que si toda la demás estructura del ojo está sana y si solo es la córnea la que está dañada, se puede hacer el intento. Claro que sí, se puede tratar de quitar esa córnea que está lastimada, que está opaca, y si, como le digo, si todas las demás partes del ojo están funcionando bien, el paciente puede recuperar visión. Incluso si a pesar de que haya alguna otra patología asociada, por ejemplo, como glaucoma o alguna enfermedad de retina, podría hacerse el intento si uno considera que la córnea está restando mucha visión. Se podría hacer el intento. O sea que dependiendo del caso, y usted invita a las personas no videntes que están escuchando el programa, que se sometan a este tipo de exámenes para saber si existe la posibilidad de hacerle un trasplante de córnea para poder devolverle su vista. Sí, es importante que se haga una evaluación, ¿verdad? Porque sí, como le digo, solamente un experto puede decir si realmente todavía hay algo por hacer o ya no, ¿verdad? Entonces sí hemos tenido casos nosotros en el hospital pues bien especiales, ¿verdad? En los que incluso para una persona que no ve nada o que solo percibe la luz, poder ver ya ciertas siluetas o poder ver números grandes, obviamente es un cambio bien importante para sus vidas, ¿verdad? Sí. Entonces es bien especial poder ayudar a las personas, pero solamente lo podemos hacer si ellos se acercan, ¿verdad? Y consultan. De verdad, como dice usted, no hay que perder la esperanza, pero sí es importante una evaluación por parte de un oftalmólogo, ¿verdad? ¿Cómo está conformado el equipo del hospital cuando el paciente llega a someterse a evaluaciones? ¿A qué profesionales podría ellos observar y acudir? Cuando llegan específicamente para un trasplante de córnea, bueno, lo primero es, en el hospital específicamente hay un área que se llama, es la primera consulta, donde el paciente es evaluado por primera vez.
Ya ahí los oftalmólogos que lo atienden deciden si es o no es paciente para trasplante de córnea, lo mandan a la clínica donde nosotros estamos, que es la clínica de segmento anterior. Y segmento anterior se llama porque se trata todo lo que es la parte anterior del ojo, ¿verdad? Entonces, y entre eso pues está la córnea. Ya con nosotros en la clínica de segmento hacemos una evaluación, vemos qué es lo que le está afectando al paciente, cuál es la enfermedad que le está afectando, el diagnóstico, ¿verdad? Solicitamos los exámenes necesarios y lamentablemente con el trasplante de córnea nosotros sí tenemos una lista de espera, ¿verdad? Pues es una situación lamentable de alguna manera porque tenemos una lista de espera que la vamos movilizando en primer lugar dependiendo de la prioridad del paciente, ¿verdad? Hay quienes tienen ambos ojos afectados, hay quienes solamente uno, entonces pues le damos prioridad al que tiene afectado ambos ojos. Dependemos de ir avanzando en esta lista porque no todo el tiempo vienen córneas, ¿verdad? Entonces es algunas veces al año que vienen, entonces ahí sí que eso es lo que nos limita, ¿verdad? Pero cuando vienen, pues vienen varias y nosotros llamamos a los pacientes. Realmente es un sistema. El hospital trabaja la trabajadora social, los médicos residentes que están haciendo su especialidad, los oftalmólogos que ya son especialistas. Entonces es un conjunto de personas y todos cuando vienen córneas, todos nos tenemos que ahí sí, como decimos en Guatemala, poner las pilas porque sabemos que es un tejido sumamente valioso, tenemos que trabajarlo en el momento y no podemos dejar pasar muchos días, ¿verdad? Entonces sí es así como bien emocionante cuando vienen y tenemos la oportunidad de ayudar a los pacientes. Y darle la noticia a los pacientes que me imagino que desde que desde que ingresan a la lista de espera ellos están impacientes. Están pendientes, y pendientes, ¿verdad? Sí, pendientes de esa llamada. ¿Cuáles son los casos de urgencia en los que ustedes ponen como primer lugar en la lista? Como le decía, depende de varias cosas, ¿verdad? El pronóstico, mientras mejor pronóstico tenga, pues le damos más prioridad, ¿verdad? Otra cosa, si tiene uno o ambos ojos, y dependiendo de la edad también, si es una persona en una edad productiva, pues uno tiene que evaluar varias cosas, ¿verdad? Le damos quizá también la prioridad a ellos. Entonces, son varios factores los que debemos de tomar en cuenta para tomar esa decisión. ¿Existe alguna enfermedad en la córnea en la que si no se trata o si no se hace el trasplante puede seguir avanzando? Bueno, sí hay bueno, una de las que progresa, por ejemplo, es el queratocono, que es una distorsión de la córnea que empieza como algo muy sencillo, un astigmatismo un poquito elevado. El paciente regularmente va a sus chequeos, lamentablemente en Guatemala mucha gente asiste a las ópticas donde solamente le ven graduación en algunos casos, ¿verdad? Entonces se pasa desapercibido algunos diagnósticos y llegan con nosotros ya cuando el problema está bien avanzado. Entonces una de las cosas que se me ocurre ahorita que usted me pregunta esto es el queratocono, porque sí es una enfermedad que debemos detectarla a tiempo, ¿verdad? Y eso solamente se hace a través de una evaluación oftalmológica. Sí puede progresar y lamentablemente si ya llega a un estadio muy avanzado, lo último que queda es un trasplante de córnea, cuando antes se pudo haber hecho otras cosas, ¿verdad? Para evitar eso. Usted indicaba que para que un paciente sea sometido a un trasplante de córnea, tiene que ser que el paciente tenga dañado solamente la córnea para... Sí. O sea, aparte de esa evaluación, ¿qué otros tipos de factores son los que ustedes ven para que sea sometido a un trasplante? Lo que pasa es de que sí nos hacemos uso de otro tipo de estudios, como por ejemplo un ultrasonido de ojos, ¿verdad? El ultrasonido, cuando la córnea está completamente opaca, nosotros no podemos ver hacia adentro del ojo, evaluar cómo está el nervio, la retina, todas las partes del ojo, ¿verdad? Que deben de estar funcionando bien. Entonces, hacemos uso del ultrasonido para detectar si lo demás pareciera estar bien, pues obviamente sí corremos el riesgo, ¿verdad? Y decidimos hacer el trasplante con la esperanza de que eso ayude al paciente. Pero sí deben estar todas las estructuras funcionando bien. Para que una persona sepa que es candidato para un trasplante de córnea, acude en el día. ¿En cuántas horas aproximadamente le indican a él que sí? La verdad es que solamente con su evaluación, solo con su evaluación oftalmológica. ¿En qué consiste la evaluación? ¿Nos puede indicar los pasos? Ajá, pues se les toma agudeza visual, se les pregunta qué fue lo que les sucedió, ¿verdad? La historia de la enfermedad, en primer lugar, pues la razón por la que consultan, la historia de cómo fue que les sucedió eso, si desde cuándo lo padece, ¿verdad?
La evaluación, la toma de agudeza visual, se evalúa también en la clínica pues con lámpara de hendidura, se llama, que es un equipo especial que solamente usamos los oftalmólogos, y a través de este examen oftalmológico se determina cuál es la causa, cuál es el daño en el ojo, ¿verdad? Ya se puede saber si realmente es apto o no para hacer el trasplante. ¿Existe alguna enfermedad crónica tal vez en la que si el paciente la tiene no puede ser sometido a esta cirugía? La verdad es de que sistémicamente es raro que haya alguna enfermedad que contraindique el trasplante. Pueden operarse pacientes diabéticos, hipertensos, realmente en ese sentido no hay problema. Tal vez hay algunas patologías que sí pueden causar, por ejemplo, ojo seco severo, ¿verdad? Que eso sí pudiera ser pero no es una contraindicación relativa. Es un paciente en el que sabemos de que debemos tener más cuidado, ¿verdad? Entonces realmente no hay una enfermedad que uno diga a este paciente por tener esto no lo podemos operar, es raro. ¿Usted considera que actualmente se han aumentado las enfermedades en los pacientes en el tema de la córnea? La verdad es de que creo que se están detectando más tempranamente, ¿verdad? Ahora, si la causa es traumática, creo que sí, siempre ha existido. El número en general yo creo que se ha mantenido porque cuando es traumático, por ejemplo, ahora se tienen más medidas de seguridad, ¿verdad? En los trabajos y todo. Entonces, creo que se ha visto menos. Donde sí se ve bastante es en el interior, en personas que trabajan en la agricultura, ¿verdad? Que se lastiman a veces los ojos, entonces en el interior. Y cuando no consultan, sí, lamentablemente a veces terminan en trasplante de córnea, ¿verdad? Pero aquí en la capital yo creo que eso se ha mantenido bien. Bueno, pero para no terminar con este problema, con estas enfermedades y con ese tipo de infecciones que usted indicaba para la córnea, ¿cuáles son las recomendaciones que usted le brindaría al amigo televidente para poder evitar someterse a este tipo de cirugías y cuidar bien nuestros ojos? Pues la verdad es de que uno de los consejos que yo les daría es que consulten con oftalmólogo, ¿verdad? Es importantísimo que consulten a un oftalmólogo porque, como les decía muchas veces, un examen de la vista, solamente lo que es graduación, no es suficiente. Debemos consultar con un médico especialista en esta área para determinar si existe alguna patología, alguna enfermedad que pudiera afectar en un futuro nuestra vista. Y como usted bien decía también, si ha habido algún tipo de accidente, alguna infección y ya el paciente no ve claro, pues también consultar al oftalmólogo, ¿verdad? No quedarse con la cosa de que ya no se puede hacer nada, debemos consultar con un oftalmólogo. ¿Cuál es el consejo? ¿Cuántas veces hay que ir al año a consultar al oftalmólogo? Pues idealmente una vez al año. Una vez al año. Sí. Está bien, gracias por haber estado con nosotros y compartir su información y experiencia acerca de este tema. Y a usted, estimado televidente, gracias por haber sintonizado TN23 en el programa Por Su Salud. Lo esperamos la próxima semana con otro tema de salud. Hasta pronto.